Estamos acá con un inicio del plan de lucha del conflicto que vos bien presentabas en líneas generales. Lo que determinó la conducción nacional de AEFIP ayer fue en línea con lo que determinó también el gremio de aduana, que se denomina SUPARA. Son los dos gremios que tienen representación paritaria para actuar en AFIP. Y hay un tercer gremio también que se llama UPSAFIP, que también reúne a otro colectivo de trabajadores. Los tres gremios determinaron apagón informático de 10 a 12. Hoy tenemos el primer día, mañana y pasado también, y veremos la semana que viene cómo sigue. En base un poco a la presentación que hacías, lo que puede parecer un mero cambio de nombres, en realidad tiene implicancias muy graves para el esquema tributario argentino y para el recupero de impuestos, que aunque la gente que no está en la actividad ve como algo negativo el cobro de impuestos, porque a nadie le gusta pagar impuestos por definición, es el sostén de todas las actividades y fines y metas del Estado, lo que incluye educación, seguridad, defensa, justicia. El fin mismo del Estado está en peligro. Lo que, con las miras filosóficas del gobierno nacional, bien explicitado en campaña, no es ninguna sorpresa tampoco. Ellos se denominaron como los que venían a destruir el Estado. Destruir a AFIP es un gran paso en ese sentido. Uh-huh. ¿Y qué justamente objetivo persigue y por qué la gravedad? La destrucción de AFIP como agencia única va en contra de todos los criterios que se vienen utilizando en el mundo. Las administraciones tributarias más organizadas y exitosas del mundo siempre hablan de agencia única, de unificar esfuerzos, y acá se vuelve a lo que teníamos antes del 96, que era agencias separadas, dotar de más libertad a TGI, aduana, y darle administraciones separadas, que hoy las tiene también, pero debilitar el paraguas que las contiene ambas. Y para el trabajador de AFIP, el ataque es directo. Primero que nada que se habla de 3.100 despidos y desvinculaciones. Acá ya hubo, además, al compañero que está en condiciones de que lo desvinculen porque supuestamente ponen que durante la gestión anterior ingresaron en forma irregular, ya tachando a un trabajador de una persona que está involucrada en algún tipo de actividad ilícita o clandestina o dándole el mote de irregular. Eso ya hubo una denuncia, ya fue investigado por el fiscal Stornelli, que se elevó, el doctor Murano archivó la causa por inexistencia de delito, porque ya se investigó claramente que los ingresos de AFIP que hubieron en la última gestión y todos los anteriores obedecían puramente a necesidades de función motivadas en la baja vegetativa de la gente que se va jubilando por edad. AFIP nunca trabajó como agencia de reclutamiento de militancia y todos los mitos que el gobierno ayuda a instalar, perjudicando la visión que la sociedad tiene del trabajador. AFIP es un organismo que tiene el 80% de planta profesionalizada, profesional y además profesionalizada en su función. La función es muy específica y muy técnica. Los trabajadores de AFIP en fiscalizaciones, en determinaciones de oficio, en juicios, tienen que ser la contraparte de grandes estudios que invierten muchísimo dinero en técnicas para evasión y elusión de impuestos. Y volviendo a lo que te decía hoy, esto es una expresión de coherencia absoluta del gobierno. Coherencia absoluta en su fin de destruir el Estado. Ahora, si nosotros, no te digo los trabajadores de AFIP, la sociedad no entiende que la destrucción del Estado acarrea poner en peligro la universidad pública, la salud pública, la función de la justicia, la defensa, la seguridad, todo lo que con falencias lo tenés funcionando y lo tenés que arreglar y poner en condiciones, no precisamente destruir, que sería el camino contrario. Pero en ese camino van, ellos sostienen que cobrar impuestos es robar, y para esa concepción, cada uno de los trabajadores que hace años ejercemos función en el organismo somos llarones, y nos están tratando como tales. Se habla de la quita, la eliminación, el despido, ponerlo en el lugar que sea, incluso administrativamente cada trabajador o trabajadora tendrá ahí su ámbito, digo, algunos forzar la salida mediante la jubilación o el ámbito que fuera, pero
que se suprimiría la planta de trabajadores y trabajadoras más de un 30%. Exactamente. Ese es el anuncio. Lo que llevaría, ayer lo dijo Pablo Flores, hoy a la mañana estaba hablando con Silvestre en Radio 10, nuestro secretario general Pablo Flores, eso lleva a una paralización de las funciones del organismo, porque no sobra nadie en la FIP, y no es un eslogan, sino que cada trabajador tiene asignado una función que es específica y esencial, y con un 30% menos, hoy vos tenés oficinas que están despobladas porque no hay ingresos hace años, y vos tenés muy poca gente en las oficinas. Eso ya sucede a día de hoy. Con un 30% menos, llevaría a una virtual paralización del organismo. Bueno, eso es su idea también, porque ahora desarmar a FIP con todas las facultades que tiene, transformarlo en una agencia que pierda la autarquía, y eso le dio siempre libertad a FIP de manejarse independientemente de los gobiernos, que obviamente le imponen su rumbo económico, pero no se metían en decisiones técnicas diarias. AFIP es un organismo que, al correr de los años y de las distintas gestiones, con cambios de rumbo lógicos, la función técnica se seguía cumpliendo con relativa esterilidad a esos cambios. Ahora, que dependa de un ministerio, es directamente brazo político del gobierno de turno. Es al revés de lo que se cree, porque hoy va a ser hoy sería este rumbo, después va a ser el que sea, porque cuando ya depende de un ministerio es un brazo más del gobierno. Pierde la autarquía, y ese es uno de los fines también para que pierda la financiación, y con eso perjudicar las escalas salariales y la remuneración de todos los trabajadores, lo que va a llevar también a que mucha gente tome la opción de irse del organismo, o sea, gente que tenga mejores opciones en una actividad privada, y cada paso de eso va a ser en detrimento de la fortaleza del gobierno, del Estado, para cobrar impuestos, y con eso sostener sus funciones. Desde tu experiencia, desde el aspecto técnico, jurídico, porque sos abogado, técnico digo en tu condición de trabajador del organismo, ¿qué sectores se verían beneficiados con esta medida? Fundamentalmente los que salieron a aplaudir son los grandes estudios contables de las grandes ciudades del país. Ajá. Todos en línea. Grandes estudios contables. Exacto. De los centros urbanos de la Argentina. ¿Por qué? Exactamente. Los de Capital, los de Córdoba, los de Rosario, los de Mendoza. ¿Y por qué? Porque una FIP más débil es más plata en el bolsillo del empresario que elude y no paga los impuestos que corresponden. A ver, es en el mismo criterio que la UIA salió a festejar y a apoyar la ley base Solrigi. Esto va en la misma línea de fortalecer a los grandes grupos económicos, quitándoles molestias de encima, y una de las molestias es que le quieran cobrar los impuestos que corresponden. Hace poco en el coloquio de IDEA, todos los empresarios festejaron parados lo que decía el presidente, porque todo lo favorece directamente. Lo malo es cuando lo festejan la gente que no es la favorecida, ¿no? Porque acá estamos por decisión política que tomó la sociedad, de un proyecto político que aseguraba sangre, fuego y ajuste. Y eso están haciendo. No, nada nuevo. Están materializando su promesa de campaña, que ninguna tenía que ver con mejorar algún aspecto de la sociedad y de funcionamiento social, sino más bien todo lo contrario. Una época dura en la que se votaron pulsiones negativas, no precisamente mejorar la sociedad, incluir, hablar de producción, hablar de trabajo, hablar de sistema previsional, sino todo lo contrario. ¿Esto puede quedar en un mero anuncio o dependerá también del nivel de visibilidad y de participación que tengan los trabajadores y trabajadoras en relación a visibilizar el tema, a mostrar su inquietud, a, como se dice comúnmente, ganar la calle? Digo porque todavía en el boletín oficial no ha aparecido. Todavía en el boletín oficial no hay nada, lo que tienen es la voluntad política. Y yo creo que van a seguir en esa voluntad política para adelante, hasta materializar los cambios que se propusieron. También creo que van a tener una resistencia muy fuerte de AEFIP en particular, de SUPARA, de UPSAFIP, los tres gremios, y además de la CGT en su conjunto. Porque la central sindical, en todas sus seccionales, ayer expresaron el apoyo
a EFIP y no vamos a estar solos en esta pelea. El colectivo trabajador en su conjunto tiene que empezar a tomar conciencia de que el rumbo que el gobierno eligió es enfrentarse con los trabajadores de la categoría y la rama en la que estén. Por eso mismo llevamos 10 meses de ajuste, recesión, suba del desempleo, y no tienen miras de corregir el rumbo, sino precisamente profundizarlo, lo que nos va a llevar a empeorar las condiciones de vida materiales de la gran mayoría, con un mínimo sector muy beneficiado, y también beneficiado por menos impuestos, menos controles y demás. Te pido sinceridad, Roque. Dale. Porque vos hace un Hasta ahora te di, hasta ahora también te di sinceridad. Sí, por supuesto. Pero digo, porque se lo pregunto, en este caso estamos hablando de otro lado con vos, sé de tu visión, de tu participación, de tu condición de alguien activo en términos políticos, y nosotros se lo venimos preguntando a los dirigentes, a aquellos que tienen funciones también, bueno, en fin, sobre cuando salen temas así en diferentes organismos o ámbitos o lo que fuese, si hay un nivel de conciencia por parte de la masa de trabajadores y trabajadoras, o si está en esto de no va a terminar pasando nada, bueno, veremos. Convengamos que también así como estábamos no se podía seguir. ¿Está todavía ese tufillo de relato, está dando vuelta a esto? Y te lo pregunto también porque en el inicio de tu alocución vos dijiste algo que me parecería importante saber qué se está pensando en ese sector de los trabajadores estatales, pero con un rasgo técnico muy marcado de acuerdo a lo que vos dijiste. Vos dijiste, mirá, esto no es una usina donde se abre la puerta y se empujan a militantes, dirigentes, donde la política cobra sus acuerdos, lo que fuese, y tienen su lugar asegurado en la FIP. Esto es otra cosa, es más, acá no sobra nadie, son cuadros técnicos, el trabajo es muy técnico. Bien, tomo eso. Ante eso que tomo, te pregunto, ¿hay conciencia? ¿Conciencia de clase? No. La conciencia de clase va a ser directamente proporcional en el crecimiento al riesgo que estemos teniendo. El no tan rotundo fue porque es una discusión añeja en la que cada vez que hemos tenido algún ataque, porque esto no es que no pasó nunca, acá en el 2018, con la administración de Macri, del administrador federal Pucioli, su objetivo era bajar 3 tramos de una variable salarial que tenemos, de las que pudieron bajar 2, y en el último tuvieron que retroceder por la gran reacción que hubo. Pero tuvieron plafón para los primeros avances, y fue después de 4 meses de lucha que retrocedieron. Lamentablemente, en algún sector se cree todavía que no va a pasar nada. Igual ya a partir del anuncio no. El anuncio ayer cambió todo. Hasta antes de ayer te hubiera contestado completamente distinto. Porque nosotros tenemos un convenio colectivo de trabajo que es muy fuerte, que es faro para muchas administraciones tributarias de otros lugares del mundo, porque la verdad que es muy progresista en su concepción, favorece mucho los derechos del trabajador, y ese convenio es tomado como modelo muchas veces. Y siempre se pensó que ese convenio era un paraguas de acero ante las idas y vueltas de cambios de gobierno. ¿Qué pasa? Ahora acá estamos jugando al fútbol, pero haciendo la vertical. Estas reglas son distintas. Nunca tuvimos un proyecto político que venga a hablar de destruir el Estado. Siempre se dijo más Estado o menos Estado, depende de la concepción, pero hoy filosóficamente dicen si el Estado no existiera es mejor. Esto es cambiar las reglas de juego de punta a punta. Entonces, algún compañero mío que diga, no, por nuestras condiciones particulares, a AFIP no le va a llegar, que lo hubieran dicho antes de ayer, muchos más que hoy, cambió con el anuncio de ayer. Porque el anuncio de ayer tiene unas implicancias tan profundas, y aparte es tan grave pensar en un organismo que tiene ramificaciones que llegan hasta cada rincón de la Argentina, el organismo más técnico del Estado Nacional, referido a la parte administrativa, no algo que sea específicamente técnico-científico, por ejemplo. Pero vos tenés convenios con con el Poder Judicial Nacional, con cada una de las jurisdicciones para los diferentes tipos de juicios, los diferentes fueros. Tenés convenios para cobrar ingresos brutos con las distintas provincias por medio de monotributo. Tenés tantas ramificaciones que de repente, si lo elimino,
Yo hasta en un punto creo que no terminaron de tomar nota de lo que propusieron, porque es un bocado grande que se largaron a tragar, mucho más grande de lo que creo que les da, por lo menos en un primer momento. Pensaron que era mucho más simple, pero bueno, ellos son de construir un relato simbólico diciendo les cambio el nombre a una cosa, le cambio el nombre a otra, y que con eso construyen sentido y sus bases electorales siguen como teniendo un norte. Pero acá se van a encontrar hoy con una oposición muy firme, y en momentos que se vayan acelerando las medidas, eso va a ser más. Ayer hubo en el edificio hipotecario, en la central de AFIP, hubo 3.000 trabajadores en la calle con el inicio de las asambleas. Acá tuvimos asamblea de Distrito Cañuelas, en La Plata hubo asambleas en todos los lugares, y ahora AFIP tiene una amplia paralización de la utilización de los sistemas informáticos, no hay trabajadores operando. Eso hoy, mañana y pasado. Y si el gobierno recrudece, que tiene que recrudecer para cumplir su objetivo, el gremio no va a retroceder tampoco. Así que nos espera una lucha larga, en la que sabemos que vamos a ser acompañados por otra gente, por otros colectivos de trabajadores, y nuestros mismos compañeros terminan tomando conciencia que los pocos que quedan que todavía dudan que esto es para mal y para peor, mal y peor. ¿Cuántos son los trabajadores, si se puede, por supuesto, si tenés a mano un estimativo de AFIP? Sí. De AFIP dice alrededor de 18.000, que se dividen en DGI y aduana. Hasta el año pasado también existía otra pata de las 3 patas que componían AFIP, que era recursos de la seguridad social, pero eso fue desmantelado y se pasó al ámbito de DGI. Pero los trabajadores se desmanteló solamente la estructura. Con esta iniciativa, con este anuncio, estaríamos hablando de que quedarían más o menos 6.000 personas en la calle. Hay dos variantes. Si hablan de sacar del 30% de la planta, es ese número. Ellos anunciaron 3.000. También hay una diferencia entre estructura y personal. Pero en cualquiera de los dos casos, vos ya teniendo una baja de 350 personas por año de jubilación, este año muchos se apuraron a jubilarse porque se veían estos cambios negativos. Tenés 1.000 jubilaciones este año, en un organismo en el que, ya te digo, hay muchos sectores sobrecargados porque falta gente. Directamente es la paralización virtual del organismo. Que, entre otras cosas, escuchándote a vos, tal vez puede ser lo que se persigue como objetivo, ¿no? Para su concepción filosófica es plenamente coherente. Si para ellos el Estado es un ente maligno y que hay que exterminar, lo mejor es dejarlo sin recursos, para empezar. ¿Cómo sigue todo? Ya te digo, lo que está hoy ya determinado, esta medida de fuerza de apagón informático que empezó hoy, mañana y pasado también, y la semana que viene se verá, seguramente profundizando el plan de lucha, ya yendo a asambleas con paralización de la actividad media jornada, como pasó en otro momento, hasta en un momento llegar a un paro. Vamos a ir viendo día a día cómo va a ser la administración del conflicto, sabiendo que va a ser largo, porque el gobierno no suele retroceder, la reflexión no es lo que lo caracterice, y el gremio no va a ceder en la defensa de los trabajadores tampoco.